¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos a Canal Historia e Historia de México. Y en este video les traigo el primer horizonte, o dicho de otra manera, la primera etapa temporal en la cual solemos dividir el tiempo de Mesoamérica. Si ustedes se acuerdan en el video anterior, que se llamó Horizontes Culturales, vimos cómo es que temporalmente, históricamente, los tiempos de Mesoamérica fueron divididos y vimos que Mesoamérica abarca un lapso del tiempo de 1500 antes de Cristo hasta el 1521 después de Cristo, una serie de 3000 años en donde se van a generar distintas civilizaciones, distintas culturas, distintas ciudades, hasta que se da el choque de dos mundos entre los mesoamericanos, los habitantes de estas tierras del continente americano, con los europeos, españoles, portugueses y otras nacionalidades más. Y en esta ocasión vamos a ver entonces la primera etapa, el primer horizonte, el primer brecho temporal que se va a caracterizar por ser los primeros, es decir, cuando se empiezan a generar las civilizaciones. Bien, obviamente estoy hablando del periodo o del horizonte preclásico, o también conocido como formativo. El horizonte preclásico o formativo va a abarcar de 1500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, es decir, una serie de 1700 años. Y se caracteriza porque aquí en este periodo es cuando aquel ser humano que vimos en las teorías del poblamiento de América, cuando ya llega al continente americano, ya sea a través del estrecho de Bering, como le decía Alex Herlica, o como decía Antonio Méndez Correa, por la Polinesia y Australia, el continente americano ya quedó poblado. Ahora, con el paso del tiempo, recuerden que se estima que el hombre llegó hace más de 10.000 años antes de Cristo al continente americano. Van a necesitar mucho tiempo para que se logren establecer, porque dependemos de algo sumamente importante, que ya lo hemos analizado en otros videos. El hecho de que el ser humano dependa para alimentarse de los animales, obviamente, de granos, de plantas, de frutos, pues lo va a hacer que en un principio el ser humano tenga que moverse a donde haya esos recursos, a lo cual le llamábamos que en ese momento el ser humano era nómada. Sin embargo, va a haber un momento en el que el ser humano va a descubrir cómo producir su propio alimento. Obviamente nos referimos al descubrimiento de la agricultura. De hecho, también se le conoció como la revolución agrícola. ¿Por qué? Recuerden y entendamos esto. ¿Qué es una evolución? Una serie de cambios progresivos que toman su tiempo, ¿sí? Vamos evolucionando. Pero cuando hablamos de una revolución, es un cambio drástico, es un cambio que se da rápido. Por eso entonces, cuando hablamos de revoluciones, por ejemplo, la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, fue sí un levantamiento social, una guerra, que buscaban cambios en la sociedad, ¿cierto? Pero fueron cambios que se dieron rápido. En este caso, aplicado al estudio de la historia que en este momento nos compete, el descubrimiento de la agricultura es, me refiero a que los humanos en algún momento de la historia descubrieron que ellos mismos podían cultivar, cosechar, sembrar y alimentarse de eso que estaban haciendo, de esos frutos que obtenían.
se le va a conocer como la revolución agrícola, porque a partir de ese momento, a partir de que el ser humano se da cuenta que puede producir sus propios alimentos, entonces es cuando cambia de ser nómada, es decir, de ser un ser que va de aquí a allá buscando alimentos y que no tiene un lugar fijo de residencia, a convertirse en todo lo contrario, a convertirse en sedentario. Así que entonces, la primera característica que vamos a observar dentro del preclásico o formativo es que el ser humano americano descubre la agricultura. Y una vez que descubre la agricultura, entonces el ser humano se va a convertir en sedentario. Y es cuando van a empezar ya a surgir centros ceremoniales, ya se van a asentar, van a empezar a surgir ciudades y con el paso del tiempo ya una civilización, una cultura que va a incluir lengua, que va a incluir ciudades, que va a incluir arte, que va a incluir tradiciones, cultura de esa pequeña ciudad o de ese pequeño pueblo. Vean lo importante entonces que la agricultura es para el ser humano. Desde el momento entonces que el ser humano es capaz de producir sus alimentos, listo, se desarrolla la civilización. Y esto no solamente en el continente americano, también se va a dar en el viejo mundo, es decir, en África, en Asia, en Europa. ¿Sí? Solamente que recuerden que como el continente americano se pobló mucho más tarde que los otros continentes, podemos observar que las civilizaciones europeas o asiáticas o inclusive africanas, algunas comenzaron, se dice, en el 4500 antes de Cristo, la mesopotámica. En la India se tiene registro de que ya existían sociedades porque ya habían descubierto la agricultura hace 7500 años antes de Cristo. Bueno, ahora, hablando entonces ya de lo que nos compete, Mesoamérica, en el continente americano, ¿sí? Vamos a decir que se tienen vestigios o arqueológicamente y evidencia de que esas ciudades se empezaron a formar gracias a la agricultura, obviamente, en el 1500 a.C. Algunos autores afirman que realmente esto inició en el 2500 a.C. Así que entre opiniones y teorías vamos a variar un poquito, pero aquí voy a tomar en el 1500 a.C. Ahorita les explico por qué voy a tomar 1500 a.C. Ok, veamos ahora entonces otras características que va a tener el horizonte preclásico. Número uno, entonces ya dijimos que ha descubierto la agricultura, por lo tanto ya descubrió la agricultura, ¿para qué moverse? Se vuelve entonces sedentario, empieza ya a construir ciudades donde se pueden proteger, donde pueden vivir. ¿Por qué? Porque ya tienen que comer. Ahora, ya que empiezan a asentarse, empiezan ya a desarrollar una civilización, por lo cual también en el preclásico ya va a empezar a haber una jerarquización social. ¿Y qué es la jerarquización social? Bueno, en este caso, pues de que va a haber un grupo elite, un grupo gobernante, que para el preclásico formativo suelen ser los sacerdotes. Los sacerdotes, los que dicen tener contacto con los dioses, los que dicen tener conversaciones con los dioses y por lo tanto los que transmiten la información a los demás. Así que entonces los sacerdotes fungen dos funciones: ser líderes religiosos, pero también ser líderes políticos. Gobiernan y administran al pueblo. Y el pueblo obviamente recibe las órdenes. No ha cambiado mucho. Después, volvemos a lo mismo, ya que el hombre es sedentario, ya que se empieza a organizar, a jerarquizar en una pirámide social, vamos a empezar a observar que se empiezan a dar los fundamentos de la civilización. ¿Y a qué nos referimos aquí? Los fundamentos de la cultura de la civilización es de que ya van a empezar, por ejemplo, a construir una religión, ¿sí? Una religión, por ejemplo, un sistema de creencias, de cómo es que ellos nacieron, por qué es que existen. Empiezan a generarse ideas de dioses, ¿sí? Que en este caso la religión va a ser totémica, obviamente politeísta, y un poco mágica.
¿A qué nos referimos con totémica? Que es una religión totémica. Que sus dioses, sus dioses son de la naturaleza. Son un animal, un jaguar, una serpiente, ¿sí? Son representaciones de animales de la naturaleza y esos son sus dioses, ¿sí? A eso nos referimos con tótems. Y es politeísta, muchos dioses, ¿sí? Y listo. Ahora, no solamente vamos a ver que van a fundamentar o que en el preclásico se van a empezar a construir religión, sino también en base a la religión también van a venir la construcción de centros ceremoniales. Aquí la religión va a ser sumamente importante, como lo es hoy en día aún. De adorar a nuestros dioses, de darles reverencia, de crearles un templo. En este caso vamos a poder encontrar basamentos piramidales, centros ceremoniales que van a ser dedicados al culto a su dios. Entonces, pues por lo tanto también vamos a ver arquitectura, vamos a ver tradiciones, vamos también a generar una lengua, ¿sí? Una lengua a través de la cual se van a comunicar en estas ciudades. Y cada ciudad vamos a ver que va a desarrollar su propio lenguaje en el preclásico. Después en el clásico vamos a ver que una lengua va a ser la que va a predominar en todo el orbe. Pero, ok, y finalmente, en cuanto al trabajo y la organización, los modos de producción, diría Carlos Marx, ¿sí? En cuanto a la economía, se va a basar en el sistema de trueque. Yo tengo maíz. ¿Y tú qué tienes? Yo te puedo compartir mi maíz que coseché en mi tierra. ¿Tú qué tienes? Ah, pues yo tengo granos de cocoa. Va, yo te doy un costal de maíz y tú me regalas 50 granos de cocoa. Sí, me parece bien. Empieza a haber entonces una economía ya conocida de intercambio, que mejor se le va a conocer como la economía del trueque, ¿sí? Trueque. Y también va a empezar a existir una división del trabajo. Esto, desde que se descubre la agricultura, vamos a tener una división del trabajo. Por lo regular, los hombres, ya saben, los hombres, por decir que tienen más fuerza, que son más imponentes, se van a encargar de la cacería, mientras que las mujeres se van a encargar de realmente la agricultura, de la recolección y todo eso. Los ancianos también se dice que ya aquí pudieron haber empezado con la educación a los niños. ¿Por qué? Porque son los que tienen experiencia y los niños pues están ahí para aprender de los mayores. Así que entonces, estas van a ser las características principales de lo que vamos a ver en el preclásico formativo, en el nacimiento de la civilización aquí en el continente americano, específicamente en Mesoamérica. Ahora, hablando de ejemplos de ciudades, o de civilizaciones o de culturas que van a empezar, que van a nacer precisamente en esta etapa de tiempo, vamos a tener principalmente 4. Vamos a empezar con las culturas madre, la olmeca. Seguramente ustedes recuerdan en sus clases de cuando eran niños, ¿sí? Que la civilización madre o la cultura madre, es decir, la que empezó, fue la olmeca. Bueno, en parte es cierto. Los olmecas se van a desarrollar en lo que conocemos, y ustedes ya vieron el video, seguramente, estoy totalmente seguro, que ya vieron la división territorial de Mesoamérica, y ustedes recordarán que Mesoamérica, este territorio conocido como Mesoamérica, se divide en zonas culturales como por ejemplo el Altiplano Central, el Golfo de México, el área maya, la oaxaqueña, y el occidente de México y la norteña, ¿sí? Ok, así entonces, lo que vamos a ver aquí entonces es que diversas civilizaciones se van a
crear en diferentes zonas, algunos simultáneamente. Se dice entonces sí que la civilización olmeca se generó, algunos difieren, ¿sí? Pero para efectos de este video se generó la civilización de los olmecas en el 1500 antes de Cristo. Les recuerdo, hay muchos otros autores que dicen que fue en el 2500. Ahora, aquí hay 3 puntos. Los olmecas efectivamente se van a desarrollar en el área, en la zona cultural conocida como la zona del Golfo de México. Y puse 3 puntos porque hay 3 ciudades que los olmecas van a fundar muy importantes. La primera, La Venta, Tres Zapotes. La Venta, Tres Zapotes y la otra no me acuerdo. Changos. Se las pongo en la descripción del video, ¿sí? Estas 3 ciudades se van a generar entre 1500 hasta un poco más adelante. Después, también tenemos otra cultura madre. ¿Por qué? Porque también es una de las primeras que se va a gestar. Pero en este caso, esa civilización se va a generar en el altiplano central, lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Esta ciudad se llama Cuicuilco. Cuicuilco también se va a asentar por los años de 1500 antes de Cristo y solamente va a desarrollar esa ciudad conocida como Cuicuilco. Y lo más importante es que generaron una pirámide que hasta hoy desconcierta a muchos porque su pirámide es circular, diferentes a la mayoría de las pirámides que son rectangulares y escalonadas. Posteriormente va a ir pasando el tiempo y ahora en el sureste de México, en la zona cultural conocida como el sureste de México, en el 300 antes de Cristo van a surgir los mayas, ¿sí? Y finalmente, la última civilización que se va a desarrollar en este periodo preclásico formativo va a ser en el área oaxaqueña, conocida como los zapotecas, en el 200 antes de Cristo. Bien, todas esas ciudades van a compartir las mismas características de agricultura, de que empiezan a generar su propia civilización, sus propios sistemas de creencias, su religión, su idioma. Pero básicamente va a ser lo mismo. En un segundo video vamos a ver cuáles son las características específicas de todas las civilizaciones. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haber visto y nos vemos en el siguiente video. Compartan, suscríbanse y cualquier duda que ustedes tengan, saben que me pueden preguntar. Muchísimas gracias. ¡Au revoir!